Pues como ya hemos comentado, os dejo con nuestro reportaje sobre Paul Tournier. La ciudad suiza de Ginebra vio nacer a Paul Tournier el 12 de mayo de 1898. Fue hijo del pastor de la Catedral Protestante de San Pedro, aunque no llegó a conocerle, dado que falleció a los 2 meses de su nacimiento. También falleció su madre cuando solo tenía 6 años, de modo que se crió en casa de su tío Jacques Ormond. De carácter reservado y tímido, fue siempre un gran estudiante, destacando en matemáticas y griego. En 1923 se graduó en medicina por la Universidad de Ginebra. Inmediatamente inicia el ejercicio de la medicina, donde su fe como cristiano comienza a jugar un papel clave. Paul Tournier, como hijo de pastor en Ginebra, obviamente crece bajo la influencia de la Biblia, ¿no? Él realmente es huérfano desde muy pequeño, prácticamente con unos meses, y su madre muere también a una edad muy temprana. Se cría con un tío materno, pero realmente la Iglesia ocupa un lugar central en su vida. No obstante, no será hasta una experiencia posterior, ¿no?, que llega a una conversión espiritual en la cual la Biblia adquiere un carácter central, ¿no? La cosmovisión cristiana de Paul Tournier, su relación personal con Jesucristo, el dolor y la añoranza por sus padres perdidos en la infancia, forjan en él una inquietud por ayudar a los enfermos de una manera integral, tratando a cada paciente como una persona única y especial. Tournier no fue un psiquiatra en el sentido estricto del término, tampoco fue un psicoanalista. Él era médico de cabecera, un médico de familia, que un día descubrió que la inmensa mayoría de problemas de salud tenían que ver con lo que él llamaba problemas de vida. Problemas de vida eran asuntos no resueltos, celos, odios, resentimientos, problemas de aceptación de uno mismo, y que esto poco a poco iba generando unos problemas de salud que no se solucionaban solamente con la medicina clásica, ni tampoco con la psicoterapia, sino que requerían hurgar más profundo en el alma, en el espíritu de la persona. Y en último término, él decía que solamente se podía acceder a este sótano del ser humano en la relación personal con Dios. Son famosos, y en su libro él lo menciona, en sus libros lo menciona, sus charlas al lado del fuego. Él hacía una terapia un poco sui generis en su propia casa, al lado de la chimenea. Siempre ha sido para mí un ideal, ha sido como, ojalá yo pudiera hacer eso, ¿no? Porque la clínica es fría, son 4 paredes, una mesa que nos separa del paciente, y quizás es lo que más ha influido en mi vida. Se escucha con los ojos y es muy importante escuchar, disfrutar del encuentro, ese encuentro que es único entre 2 personas. La investigación psicológica llevada a cabo por grandes autores como Sigmund Freud, Carl Rogers, Carl Jung y muchos otros han contribuido al desarrollo de las ciencias de la salud y ayudado a muchos enfermos. Pero la psicología, al igual que la medicina, tienen límites que solo se pueden sobrepasar desde un acercamiento espiritual. Él ve los límites de la psicología y en esos límites ve que la psicología no lo puede todo, que solo la fe puede traspasar esos límites. Y entonces hace como una especie de psicología de la persona, teniendo en cuenta la espiritualidad. Esta es una aportación importante, porque él ve al ser humano como vasos comunicantes, como si un ser humano fuera 3 vasos comunicantes, que se comunican y tiran el uno del otro. Tiene importancia lo físico, no podemos olvidar que él es médico. Tiene mucha importancia lo psicológico, él después se introduce muchísimo en la psicología, pero también aporta ese vaso comunicante de la espiritualidad, que si no está, tira de los otros 2. Por lo tanto, esta es una aportación, creo, muy importante para mí, de Paul Tournier. Si pensamos, por ejemplo, el papel que juega una historia como la de la mujer pecadora, ¿no?, en el Evangelio, ¿no?, en un libro como La verdadera y la falsa culpabilidad, ¿no?, vemos que juega un papel ideal, ¿no?, verdaderamente en lo que llama él la función de inversión que ha de hacer la consejería. Él pone ahí a Jesús como un modelo que acepta a esta mujer, ¿no?, a pesar de su maldad, de su pecado, y la gracia se convierte, por lo tanto, en el poder redentor, ¿no?, liberador, ¿no?, y al mismo tiempo invierte, digamos, la culpabilización a aquellos que, satisfechos de sí mismos, orgullosos, culpabilizan a aquella mujer inconscientes de su propia culpa, ¿no?
Entonces él muestra verdaderamente que el reconocimiento de nuestro mal es algo que vemos en la escritura como un espejo, ¿no? Que nos muestra la realidad de lo que hay más allá del personaje que nosotros construimos, ¿no? Verdaderamente lo que es nuestra impotencia, ¿no? Nuestros miedos más profundos, ¿no? Cómo vienen totalmente marcados por la necesidad de Dios, ¿no? Desde una dimensión integral del ser humano, Paul Tournier atiende a sus pacientes y continúa su investigación sobre las raíces de la enfermedad y la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Como fruto de sus investigaciones, nace el primero de sus libros, Medicina de la Persona. Los libros de Tournier son libros muy importantes para el momento actual que estamos viviendo. Hay que entender que la formación de Paul Tournier es una formación en medicina y en psicología. Entonces, el énfasis principal de la obra de Tournier es la medicina de la persona. ¿Cuál es la idea que él quiere transmitir con este énfasis? La idea de que nuestro estilo de vida influye en nuestra salud física, pero también emocional y espiritual. Entonces, en un momento como el que estamos viviendo, de gran necesidad a nivel tanto físico como psicológico como espiritual, los libros de Tournier pueden cubrir un vacío muy importante y presentar respuestas muy significativas y muy apropiadas para la gente hoy que vive con soledad, con prisa, con tensión. La obra de este autor es tremendamente enriquecedora. Tournier escribió como unos 20 libros, por cierto, todos ellos traducidos al castellano y publicados por Andamio. Es una cuestión de gustos. Cronológicamente, el primero que él escribió y que es fundamental para entender su obra es Medicina de la Persona. Luego, otras obras que a mí me parecen probablemente su prima ópera serían El personaje y la persona, que nos habla de la diferencia que hay entre la apariencia externa que nosotros damos y lo que realmente somos. Otro libro muy interesante es Los fuertes y los débiles. Y por último, este que tengo aquí, Cómo reaccionar ante el sufrimiento, que para mí es uno de los enfoques más compasivos, más empáticos y probablemente más enriquecedores sobre el tema del sufrimiento, el valor creativo del sufrimiento, cómo el sufrimiento puede ser una escuela de crecimiento y de creatividad. A lo largo de su vida, Paul Tournier puso en marcha diversas iniciativas para profundizar en la investigación sobre la medicina de la persona. Su trabajo ha contribuido al desarrollo de este acercamiento a la medicina y sigue siendo reconocido hoy en día como una aportación valiosa. El Grupo Internacional de Medicina de la Persona fue un conjunto de médicos del tiempo de Paul Tournier que, a raíz de que él empezó a promocionar y a difundir este descubrimiento, que parece sencillo pero que en el fondo era algo muy práctico, porque él atendía a muchas personas que no eran curadas de otra forma hasta que él llegaba a ese estrato profundo espiritual, pues este grupo lo que hizo fue asentar este concepto y desarrollarlo de forma que haya otros médicos cristianos, porque es un grupo de científicos cristianos que atienden y que defienden este concepto de que la persona no solamente cuerpo, alma, sino también espíritu, y los tres aspectos deben ser atendidos por los profesionales, no deben olvidar ninguno de ellos. Yo creo que este ha sido la aportación más singular de Tournier a la comunidad científica. Hasta tal punto es así que hoy, por ejemplo, la OMS recomienda que en ciertos contextos se pregunte a los pacientes por su vida espiritual, por su vida religiosa, porque se sabe que esto tiene unos efectos claros sobre la calidad de vida, sobre la salud. El pionero de esta aportación creemos que por lo menos en Europa fue Paul Tournier. El 7 de octubre de 1986 falleció Paul Tournier en la ciudad suiza de Troinex. Su legado alcanza hasta nuestros días y su influencia está marcando la atención sanitaria tanto en el ámbito cristiano como fuera de él. Es por eso que para muchos Paul Tournier debe ser reconocido como el médico cristiano más influyente del siglo XX. Sin lugar a dudas, la figura de Paul Tournier ha dejado huella en muchas personas. Sin embargo, parece que en España aún no se conoce suficientemente su contribución. ¿No te parece, José Pablo? Desde luego podría conocerse mucho más y espero que ese sea el resultado de nuestro programa. Dentro del mundo protestante, Paul Tournier es una figura clave del siglo XX, tal vez el médico más relevante y que más ha influido en las iglesias,
Pero él no escribió solo para un público creyente, sus escritos son útiles para todo tipo de personas, creyentes o no. Sus descubrimientos fueron provocados por situaciones reales, enfermedades y crisis con las que se encontró en su consulta y que todavía hoy son frecuentes y que no se solucionan solo con pastillas.